Muy bien, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo de la palabra de Dios desde este lugar de nuestra morada acá en la ciudad de Texcoco. Vamos a iniciar con este tiempo devocional, con este tiempo de servicio al Señor. Y vamos a compartirles en Juan el capítulo número 14, por favor. Quiero leer del versículo 7 en adelante. Así que vamos a poder hablar un poco de ese capítulo 14 de Juan. Bueno, es importante que nosotros podamos tener un poquito de un preámbulo, una introducción hacia esto. Nosotros podemos ver cómo a través de la palabra de Dios, Él nos dice que después de haber cenado en el capítulo 13, en el aposento alto con sus discípulos, Jesús, el Salvador del mundo, una vez que ha predicado y ha predicho la aparición de Judas en medio de esa cena en la cual está en el aposento alto con sus discípulos, ahora Él en este capítulo 13 les revela lo que el Padre va a padecer por sus santos. La negación de Pedro es algo que no estaba en el corazón de Pedro. Sin embargo, es muy importante saber que ese día era necesario que así aconteciese para que se cumpliera la Escritura y para que tú y yo fuésemos confrontados con nuestra actitud delante de los demás por seguir a Cristo. ¿Cuál es nuestra actitud delante de los demás por seguir a Cristo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Lo traicionamos como Judas? ¿Lo negamos? Es una parte que es muy importante que nosotros podemos aprender. O le entregas a los demás, o sea, lo traicionas, lo entregas como Judas lo hizo para quedar bien con los hombres, o solamente y simple y sencillamente lo niegas por miedo al que dirán de ti y tu familia, como lo hizo Pedro, que negó al Señor en 3 ocasiones. Cuando estas palabras de Jesús son reveladas a Pedro, él le dice que quiere seguirlo. Pedro le dice, yo quiero seguirte, Señor, inclusive quiero dar mi vida por ti. Y vemos como el Señor Jesús habla de esa situación con Pedro, que habría de vivir años más tarde. No solo él, también quizás su familia completa, como lo que estamos viviendo nosotros a través de todo esta seguir a Cristo, a través de su palabra y a través de esta enseñanza que nosotros llevamos a cabo. Esta persecución que iba a sufrir Pedro, quizás su familia también, una persecución sobre la familia completa de Pedro, en contra también de los hijos de Dios, básicamente. Y prosigue la palabra de Dios diciéndonos allí en el capítulo 13, que nos dice que Jesús anuncia a sus discípulos que es necesario que Él sea sacrificado, para que Él pueda irse y Él vaya y prepare morada celestial para cada uno de nosotros. Esto que Él promete es para que donde Él está, nosotros también estemos. Una promesa muy hermosa que Él hace a nuestras vidas y que nosotros debemos de creer esto. Entonces, regresando al pasaje, dice que Tomás le dice que a pesar de haber pasado muchos años, de haber pasado 3 años con Él a su lado, día a día, o sea, nosotros podemos ver entonces como en este momento Tomás piensa, porque Jesús se da cuenta que aún no saben el camino, y Jesús, sabiendo lo que piensa Tomás, sabe que Tomás está pensando de una manera terrenal, como muchas veces nosotros pensamos cuando leemos la palabra de Dios o cuando nos hablan la palabra de Dios, pensamos de una manera terrenal y pensamos qué voy a hacer con lo que tenía que hacer, qué voy a hacer con mi proyecto, qué quiero pendiente, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con lo otro. Entonces nosotros podemos entender cómo Jesús aclara la mente de Tomás, como muchas veces aclara nuestra mente, y le dice a Tomás, no te equivoques, Tomás. No te equivoques, no estoy hablando de algo terrenal, no estoy hablando de aquí, de la tierra, donde tú vives, donde están tus pies puestos, sino de algo más superior, que solamente algo muy emocional de la vida tuya y la vida de todos los que le siguen. Él está hablando de un camino, está hablando de una verdad, está hablando de una vida. Él está enseñándoles quién es el camino, y el camino es Él. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Es una verdad, la verdad de la palabra de Dios, la verdad que nos lleva a la vida eterna, a la vida celestial y una vida eterna que nos vamos a disfrutar durante el resto de nuestros días. Vamos a disfrutar con Él. Y desde ahora, dice el Señor Jesús, le dice a Tomás, no te equivoques, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que ustedes hayan disfrutado a mi lado todos los días que hemos estado juntos. Una vida eterna, una vida llena de gozo, de paz, de tranquilidad, pero es necesario ahora que sea sacudido el arma. Entonces nosotros podemos ver cómo enseguida el Señor inicia hablándoles ahora del reino de los cielos. Ese es mostrarles el camino. Él les está hablando ahora del reino de los cielos, de donde Él vino y a donde Él es necesario que regrese nuevamente. Entonces, para que cuando sea el momento, venga por su iglesia amada. Y podemos leer en el versículo 7 del capítulo 14, y Él les empieza diciendo, capítulo 14, versículo 7. Si me conocieses también a mí, dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el versículo 9, el Señor le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice el versículo 11, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, le dice el Señor. Y el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, vamos a iniciar, vamos a orar al Señor, así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor, Padre eterno, esta noche, esta tarde, noche, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que tú nos des el discernimiento y también asimismo la sabiduría para oír tu palabra. Queremos, Señor Padre mío, que tú estés con nosotros y que bendigas este tiempo que hoy estamos aquí contigo. Te damos gracias, gracias, bendito eres, Padre mío todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, bendice a todos nuestros hermanos que se han congregado alrededor de esta palabra y bendice también a todos nuestros hermanos que más tarde o en algún momento ellos estarán aquí. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, el Señor Jesús empieza en el versículo 7, dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, dice, pues entonces lo han estado viendo. Cuando ustedes me ven a mí, yo puedo reflejar a mi Padre celestial. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Quiere decir que el Señor Jesucristo reflejaba la vida del Padre en Él. O sea, Él reflejaba la imagen, semejanza del Padre en Él. Si ya lo conocen desde ahora, o sea, desde siempre, desde que he estado con ustedes, ya lo conocen ahora. Pues lo han estado viendo durante 3 años, han estado viendo el caminar, el andar, el corazón, el pensamiento del Padre a través de mí. Porque ahí mismo en Juan, en el capítulo 10, le dice, yo y el Padre uno somos. Nosotros podemos entender entonces cómo el Señor Jesucristo, Él quería que ellos entendieran que Él era el mismo Dios, lo que Él siempre había manifestado durante todo el tiempo que anduvo ahí, que decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Dios mismo, yo soy el gran yo soy, Él decía, y entonces cuando en Juan 10:30 le dice, yo y el Padre uno somos, la gente piensa que es blasfemo. Nosotros debemos de conocer al Padre a través del Hijo Jesucristo. Recordemos esto que es muy importante, que siempre les he comentado, cuando nosotros podemos conocer el pensamiento de Dios a través del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos entender entonces
la palabra de Dios y entender que el Señor Jesucristo es el mismo Dios hecho carne y que habitó entre nosotros. Por eso dice, yo y el Padre uno somos, no hay división entre ellos dos, es lo mismo. El Señor Jesucristo reflejaba el pensamiento del Padre aquí en la tierra para que tú y yo lo pudiéramos ver. Y ahí mismo en el capítulo 17, en la gran oración que el Señor Jesús hizo de intercesión ante nosotros antes de partir, ante el Dios Padre eterno por nosotros, antes de partir, en el capítulo 17, versículo 11 y el versículo 22, dice en el 11, y ya no estoy en el mundo, dice en el capítulo 17, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, dice, ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo, y yo voy a ti, dice, yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ya no estoy yo. Le dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como vosotros somos uno. Dice el Señor Jesucristo, y ya no estoy en el mundo. Él sabía perfectamente bien que era el último tiempo que él estaba ahí, pero él ya decía, yo ya no estoy aquí, yo ya no tengo nada que hacer aquí, en esta tierra, solamente el último paso que me toca hacer. Dice, más ellos se van a quedar aquí en el mundo, ellos van a estar aquí en el mundo, ellos van a permanecer aquí en el mundo. Dice, porque yo voy a ti, Padre Santo, a los que tú me diste, se refería a los discípulos y se refiere hasta hoy a todos aquellos que han creído por la palabra de los discípulos, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Nosotros debemos de ser uno, como dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Es muy importante que nosotros podamos aprender esta palabra que el Señor nos dice, esta palabra que Dios nos habla, diciéndonos que nosotros somos uno solo el Señor. Es importantísimo que nosotros podamos aprender esta gran lección, esta gran enseñanza que el Padre mismo nos hace a través de ella. Dice el versículo 22 del 17, y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Vuelve nuevamente a repetir esa unidad, para que sean uno. Ve al versículo 11, al final dice para que sean uno. Y en el versículo 22 dice, después de que dice la gloria que yo les he dado, para que sean uno. Él habla de una unidad. Él está hablando de una unidad que nosotros también debemos de hacer con ellos dos, con el Padre, con el Hijo. Debemos de ser nosotros también uno con Él, porque ya conocemos al Padre. Conocemos al Padre, y este tema se llama Muéstranos al Padre. Y Felipe le decía, muéstranos al Padre. Él dice, yo he estado mucho tiempo con usted. ¿Cuánto tiempo ha estado el Señor contigo? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor tú en tu vida cristiana? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra, o orando al Señor, o simplemente en comunión con Él, platicando con el Señor con respecto a tus planes y tus propósitos, como una charla entre tú y yo, así mismo con el Padre Celestial y con el Hijo Jesucristo? Debemos de tener esa charla y esa plática de decir, Señor, yo tengo este deseo en mi corazón, tengo este proyecto en mi vida, yo te pido, Señor, que me ayudes a que si esté en tu voluntad, esto pueda hacer en mi vida. Eso es ser uno en el Padre y en el Hijo. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender de este pasaje que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Porque Él dice, para que sean uno, Él quiere que seamos una unidad, como Él y el Padre son uno. Es muy importante. Dice el versículo número 7, si ustedes me conocieran, entonces también conocerían al Padre. Conocemos realmente al Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? Conocemos al Señor Jesucristo, pues conocemos al Padre. Porque nosotros cuando conocemos al Señor Jesucristo, ya lo conocemos al Padre y lo hemos visto a través del Hijo Jesucristo. Eso también nos lleva a pensar que nosotros debemos de reflejar esa conducta delante del Señor, para que ellos conozcan también al Señor Jesucristo a través de nosotros, porque debemos de ser uno con ellos. Así que es muy importante que nosotros aprendamos esto.
Versículo 8, el versículo 8 del capítulo 14 de Juan, en el versículo 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Entonces, cuando nosotros vemos estas palabras de Felipe, que le dijo, Señor, déjanos ver al Padre, hablamos de que entonces Felipe todavía tenía una ceguera espiritual. 3 años y un poco más, y él no se había percatado de que realmente el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y reflejaba al mismo Padre. Nuestra vida cristiana puede suceder lo mismo cuando pasamos mucho tiempo nosotros en la palabra de Dios, pero nunca conocemos realmente el pensamiento de Dios para nosotros. Ni dejamos que el Padre haga en su palabra, haga en nosotros el conocimiento y la sabiduría que nosotros tenemos que tener para conocer verdaderamente al Padre a través de la palabra de Dios y a través de su Hijo Jesucristo. Felipe le dijo, Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Es lo único que le pedimos y te pedimos que nos muestres al Padre. Nosotros podemos entender que es una petición muy interesante la que le hace Felipe al Señor Jesús. Dice, muéstranos al Padre. Es todo lo que te pedimos. No te pedimos otra cosa, no te pedimos... ya le dijiste a Tomás que hay un camino y que él no conoce el camino, pero yo quiero ahora que tú me digas quién es el Padre. Muéstrame al Padre. Cuando vemos nosotros esta petición de Felipe, podemos pensar nosotros que Felipe realmente había vivido con el Señor Jesucristo, pero de una manera no profunda, no íntima, no personal. Nuestra vida con el Señor Jesucristo no debe ser solamente una cotidianidad, sino debe de ser más allá, una intimidad personal, realmente verdadera, sincera delante del Padre, para que nosotros no podamos decir esto. Todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Cuando nosotros conocemos al Hijo, podemos conocer al Padre. Entonces, el versículo 9 dice, Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Esa contestación del Señor Jesús nos hace pensar también cómo nosotros debemos de alguna manera, debemos de obrar, debemos de actuar cuando nosotros queremos o pedimos que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos revele su palabra, pero si nada más estamos un momento con Él o realmente ni siquiera pasamos tiempo con Él, porque tenemos otras cosas que hacer, porque tenemos más atención a las cosas terrenales que a la palabra de Dios, porque le ponemos más atención a las cosas que aquí en el mundo nos tienen atados o nos tienen de alguna manera cautivados. Felipe le decía hace tanto tiempo, le dijo al Señor Jesús, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, todavía no me conoces, Felipe, todavía no me conoces. Quiere decir que el Señor Jesucristo en tu vida cristiana, tú que tienes más allá de 4 o 5 años de ser cristiano, debes de realmente no preguntar esto que Felipe le dijo, déjanos ver al Padre, con eso nos basta. Porque el Señor te va a decir, yo he estado mucho tiempo contigo, ¿por qué no me conoces? ¿Por qué no me conoces a mí? Si me conocías a mí, vas a conocer a mi Padre. Porque Él dice enseguida, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que si nosotros sabemos y conocemos el pensamiento del Señor Jesús, entonces nosotros podemos entender que el Señor Jesús nos está mostrando al Padre a través de su vida físicamente, con ejemplo, para que nosotros podamos entender cómo es el Padre en su pensamiento para nosotros. Sus pensamientos son de bien y no para mal, como dice la palabra de Dios. Entonces le dice, ¿por qué me pides que les deje ver al Padre? Yo les he dejado ver al Padre. Yo les he dejado ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús solamente puede decirles, he estado mucho tiempo con ustedes. Todavía no me conoces, Felipe. Todavía dudas de que yo soy el Hijo de Dios y que yo represento al Padre. A veces dudamos de que la palabra de Dios sea verdadera y que nos muestre el camino correcto que debemos de seguir en cierto tiempo de nuestra vida. Usted dice, he estado mucho tiempo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te muestre al Padre? Es una pregunta realmente. ¿Por qué pides que Dios
el Señor Jesucristo te muestre en la palabra de Dios al Padre, porque la palabra de Dios en Génesis hasta Apocalipsis refleja el pensamiento, la imagen, la semejanza, el pensamiento, el corazón, los sentimientos del Padre eterno, los cuales el Hijo Jesucristo dio a conocer en el Nuevo Testamento. El Padre eterno se dio a conocer en el Antiguo Testamento a través de todo lo que hizo, a través de todos sus profetas que él utilizó, de los sacerdotes que él utilizó, los reyes, y todos aquellos los que utilizó para que la palabra de Dios llegara a su pueblo. Ahí se manifestó el Señor, y ahora podemos ver cómo Él se manifiesta a través del Espíritu Santo y su palabra. Primeramente, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, se manifestó de una manera palpable, pero ahora nosotros tenemos un mayor privilegio. Podemos conocer su pensamiento de Dios escrito aquí, para que no se nos olvide que es el pensamiento del Señor. No pidamos al Señor Jesucristo que nos deje ver al Padre cuando nosotros lo tenemos aquí escrito, aquí descrito, como es desde la cabeza hasta los pies el Padre. Por eso Jesús le dijo, he estado mucho tiempo con ustedes y todavía no me conoces. ¿Por qué me pides que te muestre el Padre? Porque también en Juan, ahí mismo, pero el capítulo 12, versículo 45, ahí atrásito dice el versículo 45, y el que me ve al que me envió. Y el que me ve al que me envió. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo decía algo realmente muy interesante. El que me ve a mí, ve al que me envió. Y yo puedo, de alguna manera podemos pensar, tú ves al Padre, tú ves al Hijo, tú ves al Padre a través de la Escritura. Tú puedes imaginarte cómo es, en tu pensamiento puedes imaginarte cómo es el Padre, tú puedes imaginarte cómo es el Hijo Jesucristo. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando en el carácter, en el pensamiento, en el espíritu, en la parte espiritual, en ese conocimiento del que tenemos que tener, no físico. Porque nos vamos a imaginar esas imágenes que pintan o que pintaron hace muchos años pintores, tratando de reflejar una imagen de una persona para que creyeras que él era el Hijo de Cristo, y pintando una imagen del Padre celestial, un anciano con una barba blanca, larga, y una paloma simbolizando el Espíritu Santo. Esas imágenes son hechas por el hombre, esas imágenes no están aquí descritas. Nunca está descrito el perfil físico del Señor Jesucristo ni del Padre tampoco, no están descritos aquí. No hay una descripción de ello, no sé de dónde salió más que del pensamiento del ser humano, y eso es malo, eso es algo que Dios aborrece. Pues por eso nosotros no debemos de pensar en esas imágenes, debemos de pensar de una manera espiritual. ¿Cómo conoces al Padre? De una manera espiritual. Aquí está. Dice el versículo 10 de ese capítulo 14, el versículo número 10. Si podemos verlo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sí, podemos entender entonces que nosotros debemos de creer que Él está en el Padre y el Padre está en Él. No hay una separación. Yo les he dicho muchas veces que no podemos fraccionar al Dios del universo, al Dios nuestro. No podemos seccionar y volverlo en tres dioses, al Dios único, verdadero. Es uno nada más, no hay más. Entonces, dice él, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que yo les he dicho, dice el versículo 10, las cosas que yo les he dicho no las digo por mi propia cuenta. Dice, el Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. No las hace nadie, las hace Él en mí. Pues todas las obras que yo hago, todos los pensamientos que yo tengo del Padre, todo lo que yo hago en mí, viene del Padre eterno, y Él me hace hacerlo porque Él está haciendo la obra que Él quiere en mí. Entonces, ciertamente
le dice a Felipe, ¿tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Dice, lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras, o sea, Él habla por sí mismo. El Padre que está en mí habla por sí mismo. Entonces nosotros podemos entender cuán interesante es que el Padre esté con nosotros, que el Hijo viva en nosotros y que el Espíritu Santo nos guíe en su palabra para que entendamos y tengamos el conocimiento. Los tres deben de estar en nosotros, o sea, dentro de nosotros, y el Señor Jesucristo nos acompaña, nos sostiene, nos levanta, porque Él es el que representa al Padre Celestial en esta tierra, y el Espíritu Santo nos guía cada día. Así que debemos de entender esta parte tan importante. Versículo número 11 dice, en esta porción dice, creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Jesús les dice, créanme a mí, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme esto. Y la pregunta, la palabra es créanme, es algo muy importante en nuestra vida. Realmente nosotros creemos lo que el Señor está diciendo en la palabra, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Realmente nosotros creemos lo que leemos. Nuestro pensamiento realmente cree la palabra de Dios que estamos viviendo. No estamos como Tomás, como Felipe. No sabemos el camino, dice Tomás. Y Felipe dice, no conocemos al Padre. O sea, cuando él dice en este versículo, dice, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, y si no me crees, bueno, pues cree por las obras que yo estoy haciendo. Y que las obras, dice el versículo 10, Él hace las obras en mí. Él está haciendo sus propias obras. Entonces cree que el Padre está en mí por las obras que estoy haciendo, porque las obras que estoy haciendo son las que el Padre está haciendo por sí mismo. Qué interesante es esa porción. Debemos de creer realmente que el Padre vive en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros, en este tabernáculo de carne y hueso, que Él es el que ha elegido, que ha escogido. Y el Hijo nos muestra quién es el Padre a través de su palabra, de la palabra del Evangelio, y el Espíritu Santo nos guía, es esta sabiduría, para que nosotros creamos en el Padre, que creamos en el Hijo y que al menos creamos por las obras mismas que están haciendo. El Señor Jesús nos dice, créeme que cuando yo les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí, no les estoy mintiendo. Por lo menos deberían de creer por las obras mismas que estamos haciendo, que estoy haciendo. Porque Él produce las obras en mí. Lo mismo pasa con nosotros. Él produce las obras en nuestra vida, las obras que tenemos que hacer en mí. Así que es muy interesante que nosotros podamos caminar en eso. Versículo 12 finalmente, hermanos, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice la palabra de Dios, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. ¿Por qué nosotros podemos decir que, por qué dice este versículo, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago? Bueno, porque Él dijo en el versículo 11, cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no crees eso, bueno, cree por las obras que yo hago, porque son las obras del Padre. Entonces, cuando dice el versículo 11, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. ¿Por qué? Porque tú crees en el Hijo Jesucristo. El Padre está con nosotros y el Padre está haciendo las obras que nosotros hacemos, porque son las obras de Él. Por eso dice este versículo, que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. ¿Por qué más grandes? ¿Por qué vamos a hacer obras más grandes todavía? Porque Él ya no está aquí. Cuando Él dice que Él se va para estar con el Padre, Él habla de que ahora nosotros tenemos la obligación de hacer el trabajo, que Él hizo durante su estancia en la tierra. Predicar el Evangelio y asimismo hacer las obras que Él ha hecho a través de esto.
y aún todavía más grandes. ¿Por qué más grandes? Porque nosotros ahora tenemos la oportunidad en las redes sociales de evangelizar a mucha más gente a través de ellos. Tenemos nuestra boca, nuestros pies, ahí las colonias están más cerca, tenemos más transporte para ir y venir, podemos trasladarnos a otros lugares a compartir la palabra de Dios con nuestras familias, con nuestros familiares. Señor Jesucristo, podemos pensar que hay algo muy importante del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca mandó a evangelizar a sus apóstoles, a su familia, porque su familia creyó en el Señor Jesucristo. No era necesario que ellos fueran a evangelizar a su familia, porque su familia había creído en el Señor Jesucristo, porque las cabezas de familia que él había llamado, había un cambio. Entonces aquí vemos algo muy importante. La obra del Padre se representa en el cambio que hay en la cabeza del hogar, en la cabeza de la familia. Y por ese cambio en la cabeza de la familia, la obra del Padre es una obra muy grande que estamos haciendo, lo que está haciendo el Padre a través de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra familia llegue a los pies de Cristo. Por eso dice esta porción. Si tú crees en mí, vas a creer en el Padre, y el Padre va a hacer las obras como las hizo en mí, porque las obras son las de Él, las que yo hago. Pero las que yo hago, tú las vas a hacer, y también vas a hacer obras aún más grandes, todavía más grandes. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en que tú vas a tener que predicar mucho más todavía, o salir a evangelizar todavía mucho más a toda tu familia y a tus familiares y a tus vecinos. El Señor Jesucristo no creían en Él. Pero ahora tienes esa encomienda, esa misión de ir hacia esas ovejas perdidas. Así que tenemos un trabajo que hacer todavía más grande, porque Él ya se fue a donde está el Padre. Por eso Él dice, les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago, y hará obras más grandes, porque yo regreso al Padre. Ahora las vas a hacer tú, y Él ya no las va a hacer. Él ya terminó su tiempo, terminó su ministerio en la tierra, ya no va a ser más. Entonces, hermanos, ellos y nosotros ahora conocemos a Dios. Ellos y nosotros conocemos ahora a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo hemos oído, hemos creído en su ministerio sobre la tierra. Así ellos pronto lo harán en su muerte y su resurrección. Entonces nosotros podemos entender que conocerlo a Él es conocer a Dios, porque así lo ha reiterado día a día. Cada vez que leemos su palabra, hermanos, y oramos, cada día la Escritura nos revela que Él es el mismo Dios, que Él es el mismo Salvador encarnado, y esta verdad no admite duda alguna. Una verdad que no admite ningún tipo de duda, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Dios, porque Él dio a conocer al Padre en la tierra, porque Él dejó plasmada las obras del Padre en Él, y ahora nosotros tenemos que hacer esas y mucho más, porque también el Padre está con nosotros, y tenemos aún el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que hacer todavía una obra mucho más grande. Seguirlo a Él, permanecer en Él, caminar con Él, trabajar por Él, dar la vida por Él, seguir sin dudar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el mismo reflejo, la imagen y la semejanza del Padre. Por eso cuando Felipe dice, muéstranos al Padre, es una duda que hay en nuestro corazón, una duda que hay en nuestra mente, de que no hemos conocido realmente a Cristo. En el Evangelio de Jesucristo, el cual Él predicó día a día sobre los corazones de todos los hombres, nosotros debemos de cimentar nuestra vida. Anoche estábamos viendo precisamente la parte del cimiento de los constructores, cimentar nuestra vida en el Evangelio de Jesucristo, el que Él predicó día a día sobre los corazones de todos los hombres, es el mismo que nosotros tenemos que hacer cuando edificamos. Aceptarlo en nuestra vida, tomarlo como nuestro y predicarlo también. Por tanto, creer en Él es creer en Dios y creer que todo lo prometido en ello son verdad. Y todo lo que se prometió en el Evangelio, en la palabra de Dios,
son verdad y fiel es Dios para cumplir todas esas promesas. Todo lo que Él prometió se va a cumplir en nuestra vida, quieramos o no quieramos, en función de nosotros. Muy bien, hemos terminado. Vamos a orar al Señor y que el Señor tenga misericordia de nosotros este día, porque realmente necesitamos aprender y no tener dudas como Tomás con su Biblia con respecto al Padre Eterno, con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos permitiste reunirnos este día, bondad infinita, tu misericordia. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros y en nosotros, que tú habitas en medio de este pueblo y que nosotros podemos entender ahora qué importante es conocer. Sabemos, Señor, que el pasar con tiempo contigo es importante, en tu palabra, buscando la bendición tuya, buscando el privilegio de estar contigo, Señor, y que podamos disfrutar ese tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, por este espacio, por este momento, Señor, y que esto sea de gran bendición para todos nuestros hermanos. Gracias, Padre mío, Todopoderoso. Te damos gracias, bendice a nuestros hermanos, a cada hogar y cada familia, y que cada uno de ellos, en tu bendita voluntad, ellos, Señor, tengan tu bendición. Grande es el misterio de tu palabra, la cual ha sido revelada para nosotros. Te damos gracias por ello, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el día del domingo a las 11 de la mañana, no se lo olvide. Primero Dios, por ahí estaremos en el templo buscando la presencia de Dios y la palabra de Dios y alabando. Gracias, que su corazón se regocije esta noche en la oración y en la lectura de la palabra, buscándolo a Él. Gracias, bendiciones para todos.